Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 9 del taller práctico de CodeIgniter Framework desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este potente framework, ya comenzando, ¿cierto?, a conocer cómo es su proceso de interacción con la persistencia, ¿cierto? Y aprendimos a trabajar con formularios, aprendimos a conectarnos a una base de datos, aprendimos a trabajar con los principales métodos, en este caso, que están asociados a las consultas a la base de datos, es decir, primero que todo aprendimos cómo es el proceso de conexión, ¿cierto? A través del archivo database.php y también lo vimos desde lo que es la clase Aptic Record DB en este caso, que lo que hace es permitirnos generar consultas, ¿cierto? Con una capa de abstracción, en este caso con un mapeo relacional de datos para que podamos ir a hacer nuestras consultas, ¿cierto? A la base de datos sin ningún tipo de problema. Hemos visto también cómo manejar el tema de las librerías, cómo manejar el tema de los helpers, cómo manejar el tema de los layouts, ¿cierto? Ya sabemos cómo trabajar las URLs. Entonces yo creo que en este video estamos en condiciones ya de generar algo un poquito más consistente, algo, exactamente esa es la palabra, un poquito más consistente, ¿cierto? En el sentido de manejar una aplicación un poco más real. Siempre se parte, cuando manejamos este tipo de instancias, se parte con la generación de un CRUD trabajado con formularios, ¿cierto? Con todas las funcionalidades para que vayamos haciendo un repaso general y en este sentido también nos permita ir ya colocando manos en el código, ¿cierto? Para que podamos ir soltando la mano y en definitiva poder entender y podernos ir familiarizando de manera práctica con este potente framework llamado CodeIgniter. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer en este video? Precisamente eso, tal como te lo comenté en el video anterior. Vamos a realizar un CRUD, en este caso utilizando formularios. Vamos a listar un grupo de registros, los vamos a eliminar a través de un botón de eliminar, los vamos a editar también a través de un formulario y qué más nos quedaría, y los vamos a listar, los vamos a mostrar, vamos a agregar también, por ahí me faltó, me enredé un poco, pero la idea es que tengamos un data grid view donde los podamos mostrar. En este caso tengamos un botón para agregar, un botón para editar y un botón para eliminar estos mismos registros. Creo que con esto ya estamos en condiciones, ¿cierto?, de entender cómo se tiene que trabajar este tipo de funcionalidades. Así que mucha atención, mucha concentración para las personas que en este caso todavía no entienden bien el concepto que se ha enseñado en los videos anteriores. Te recomiendo que antes de seguir lo que vamos a ver ahora, te descargues el código, te descargues el video. De hecho, aprovechamos de mostrarlo enseguida desde dónde lo vamos a hacer eso. Recuerda que eso lo hacemos desde acá, desde mi sitio web www.cesarcancino.com. Acá siempre yo les coloco el video con el enlace, puedes verlo acá. Y acá, como siempre les digo, y aprovecho de comentar lo mismo que digo siempre en los videos, que estoy seguro que en el reproductor de YouTube quizás no se ve muy claro el video en cuanto al código, entonces no te preocupes porque siempre acá abajo te voy a colocar el link, en este caso de la descarga, con un punto RAR que trae el video en formato MP4 con mucha mejor calidad y el código fuente trabajado. Entonces es muy importante que en el caso de este video en particular lo hagas porque, sobre todo aquellas personas que todavía están recién aprendiendo, que lo hagan porque eso les va a permitir en este caso ir siguiendo y en este caso también ir evitando algún tipo de errores, ¿cierto?, a la hora de trabajar este código, ¿cierto?, y trabajar algún tipo, en este caso, todas las funcionalidades con las que vamos a trabajar ahora. Bien. Así que nada, muchachos, a colocar entonces manos en el código rápidamente. Recordarte también que la invitación es que te vayas a crear, ¿cierto?, tu currículum digital en canalfreelance.net. Esto es totalmente gratuito para aquellas personas que quieran tener un currículum digital y poder enviárselo, ¿cierto?, solamente a través de el enlace a las empresas y ya no estar dependiendo de un documento adjunto, un archivo adjunto que muchas veces se pierde o muchas veces genera que el primer impacto con el que se trabajó no es el mejor. Entonces el tener un currículum digital habla muy bien, sobre todo de aquellas personas, ¿cierto?, que están insertas dentro del mercado del mundo del desarrollo digital. Muy importante entender eso, que si vas a vender manzanas, la idea es que sepas por lo menos comer una manzana, cocerla, preparar un jugo de manzana, ¿cierto? Entonces la idea es que sepas mostrarte de manera adecuada y eficiente. Bien. Ok, vamos entonces a trabajar ahora, vamos a colocar manos en el código. Yo ya tengo acá listo
el directorio, en este caso de la clase 9. Le acabo de sacar una copia a la clase 3 por si notas algo familiar. Te acuerdas que aquí teníamos, ¿cierto? Habíamos visto el tema de los layouts, teníamos una hoja de estilo, ¿cierto? Una hoja de un archivo con funciones JavaScript, ¿cierto? Y ya estamos en condiciones de trabajar. Entonces, acá también tengo el enlace, ¿cierto?, de la documentación oficial de CodeIgniter Framework para que podamos en definitiva irnos guiando, ¿cierto?, e ir trabajando. Lo primero que vamos a hacer es ir a crearnos, en este caso, un controlador nuevo para que lo trabajemos en este momento. Vamos a sacar una copia, por ejemplo, del archivo index y lo vamos a llamar, por ejemplo, CRUD. Se podría llamar de cualquier forma, pero yo le voy a colocar CRUD por un tema pedagógico porque es precisamente lo que vamos a hacer. Le cambiamos el nombre acá. Entonces, si te fijas, vamos a ir haciendo todo paso a paso para que podamos, de cierta manera, ir practicando cada uno de los conceptos que hemos visto en los videotutoriales anteriores, que esa es la idea un poquito de lo que estamos haciendo ahora. Ya tenemos acá definido el método index, ¿cierto? Vamos a trabajar con el template 1 que habíamos creado, ¿cierto?, en la clase número 3, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Ya podríamos perfectamente abrir acá, en este caso, la URL. Aquí podríamos decir que queremos llamar a CRUD, nos va a dar un error, ¿cierto? Porque todavía no tenemos creado el directorio con el grupo de vistas con las que va a trabajar este controlador, así que simplemente eso lo solucionamos de manera muy simple. Vamos al directorio view y en este caso creamos acá un archivo, un directorio llamado CRUD, desde donde vamos a colocar nuestras vistas. Vamos a crear la primera vista, en este caso la vista index. Acá rápidamente, index, aquí en CRUD. Y desde esta vista index es de donde nosotros entonces vamos a llamar a a todas las funcionalidades. Entonces vamos a armar la interfaz rápidamente. No voy a usar ninguna librería. Había pensado utilizar algún template HTML, no sé, un Bootstrap por ejemplo, pero creo que por ahí nos vamos a complicar más. Entonces prefiero hacerlo en blanco y luego quizás podamos implementar algún tipo de herramienta para darle más diseño a esto. Así que vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, acá un título que diga registros, por ejemplo. Entonces ahí nos va a quedar más o menos así. Nosotros teníamos una base de datos acá que se llamaba CodeIgniter, ¿cierto? Que es la con la que estamos trabajando en el curso. Y entiendo que tenemos un par de tablas, ¿cierto? Que es con las que trabajamos en el video tutorial anterior. En este caso, por ejemplo, la tabla personas. Entonces acá la tenemos, fíjate, nombre, correo, teléfono y fecha. Entonces podríamos apuntar directamente a insertar personas acá. Yo creo que con eso ya se entiende perfectamente. Entonces vamos a colocar acá el título, va a decir registro de personas. Vamos a colocar acá debajo un párrafo, por ejemplo, con un vínculo que va a decir agregar, por ejemplo, y aquí vamos a ir directamente a PHP echo base URL. Por ahí ya me confundo con la sintaxis porque estaba probando otros frameworks como Laravel o como GFramework, entonces por ahí ando un poco mareado con la sintaxis. Ya, en realidad en todos los frameworks funcionan las cosas de la misma forma, pero por ahí hay algunas cosillas que cambian, entonces sobre todo el tema de sintaxis uno se enreda un poquito. Por ejemplo en G entiendo que el base URL es así, por ejemplo. Entonces ahí evidentemente eso, tanta cosa en la cabeza como que uno a la larga se termina enredando. En fin. Base URL y llamamos a CRUD y le vamos a decir acá entonces que vamos a llamar a un método que se va a llamar add. Actualizamos y ya tenemos disponible acá, ¿cierto?, la URL para llamar a CRUD y su método add. Perfecto. Vamos a crear acá debajo un listado con las personas que están registradas en la tabla personas. Para eso lo primero que tenemos que hacer es ir a abrir en este caso el archivo autoload dentro del directorio config, eso ya lo sabes hacer, ¿cierto? Y en este caso decirle que vamos a trabajar con la librería llamada database. Acá la tenemos, entonces simplemente la copiamos. Ahí la tenemos disponible. Si actualizamos ahora no debería haber ningún tipo de problema. Perfecto. Vamos a tener que crearnos también un modelo para poder trabajar. También interesante hacer eso. Tengo esta vista abierta acá, la voy a cerrar que creo que me está causando problemas. Vamos a crearnos inmediatamente el modelo para poder generar el ejemplo con el que vamos a trabajar, ¿verdad?
Vamos a crearlo, por ejemplo, en algún directorio. Podríamos ir a copiar, por ejemplo, alguno de los modelos que tenemos en la clase 8. Podría ser perfectamente. Por ejemplo, este modelo lo podríamos traer y luego borrarle todos los métodos. Un poco para sacar la plantilla, ¿cierto? Entonces, recuerda que los modelos los vamos a guardar acá en el directorio Models. Lo pegamos y lo abrimos para revisar un poco cómo debiera ser la estructura de este modelo. Recuerda que aquí creas el nombre del modelo, ¿cierto? Lo extiendes de la clase CI Model y lo demás lo vamos a borrar todo para ir haciéndolo de nuevo paso a paso. Este constructor, recuerda que es para que el modelo reciba de forma a modo inyección, ¿cierto? Todas las funcionalidades de la clase CI Model, ¿cierto? Y pueda tenerlas total y completamente disponibles. Vamos a cargar el modelo también dentro del autoload. En este caso le vamos a decir que lo tengamos disponible acá, en la parte de abajo, donde están el llamado los modelos. Entonces aquí decimos que queremos que el modelo Personas Model esté disponible dentro de toda la aplicación para poder utilizarlo. Lo primero que vamos a hacer es que entonces generar un método para que desde acá se puedan mostrar las personas en una lista ordenada o en una tabla, donde queramos. Eso es totalmente debatible. Entonces vamos a crear un método acá en el modelo, por ejemplo, public function get, que ya lo habíamos hecho. No, de hecho, por ahí podríamos hacer control Z acá, no sé, y creo que escribirlo de nuevo la verdad no tiene mucho sentido, entonces por ahí podríamos obviarlo un poco. Entonces ahí ya teníamos, ¿te acuerdas de la clase pasada? El getPersonas, en donde utilizábamos el thisDB con el select, ¿cierto? Apuntando a los campos. En este caso, por ejemplo, ahí le habías colocado un alias a la tabla, al campo teléfono, en fin, y ordenándolos de manera descendente a través de la cláusula order by. Perfectamente lo podría hacer así. ¿Para que lo íbamos a escribir de nuevo si ya lo teníamos hecho? ¿Para qué reinventar la rueda, cierto? Si ya la rueda ya es redonda hace bastante rato. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acá en el método index tenemos que llamar en este caso, ¿cierto?, al método del modelo. Ya el modelo está disponible porque le dijimos que lo tenemos llamado desde la clase autoload. Entonces acá simplemente decimos, por ejemplo, que la variable datos va a ser igual a this personas model, ¿cierto? Y llamamos en este caso al método getPersonas, que ahí está disponible. Luego se lo pasamos como parámetro, ¿cierto? A través de la función compact, por ejemplo, datos, y ahí ya tenemos en este caso todo el registro de las personas directamente disponible acá para cargarlos en nuestra vista. ¿Cómo lo podríamos hacer acá? Por ejemplo, podríamos colocar, no sé, una tabla, por ejemplo, no sé, una tabla, no sé, con un th, por ejemplo, que diga acá id, por ejemplo, nombre, th, ¿qué otro campo tenemos acá? Correo, teléfono, fecha. Entonces correo, teléfono y fecha. Y vamos a colocar otro campo más, en este caso para las acciones, en este caso, que van a estar asociadas a esto. Entonces acción ahí, acciones, que ahí va a estar el botón de editar y el botón de eliminar, ¿verdad? Entonces si revisamos ahora nuestra tabla, podríamos ver que tenemos algo más o menos así. Ahora tenemos un error en la consulta SQL. Vamos a ver cuál es el error. Ok, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que recuerda que además de indicar acá el llamado al modelo, tenemos que ir acá al archivo database, ¿cierto? Me había olvidado. E indicar los datos de conexión, muchachos, si no difícilmente nos vamos a poder conectar a la base de datos. Entonces acá tienes que indicar, en este caso, tu usuario. La contraseña yo la tengo vacía y la base de datos se llama CodeIgniter. Entonces ahora sí deberíamos poder revisar los datos acá sin ningún tipo de problema. Creo que la base de datos no se llama así. Vamos a ver acá. Tengo que tenerla mal escrita. Claro, la había puesto CodeIgniter. Ahí sí, CodeIgniter es la cosa. Ahí sí. Ahí están los campos, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Ahora podemos perfectamente cargar otra fila. En este caso para para los registros. Esto deberíamos colocarlo dentro de una etiqueta tr, ¿cierto? Para que quede separado y quede como una fila. Y ahora generamos, ¿cierto?, un ciclo, por ejemplo for each, para llamar a los datos, ¿cierto? Eso ya lo sabes hacer.
Aquí deberías tener, cierto, esto primero encerrado en un TR, cierto, para que solamente se repitieran los registros y no las filas. Entonces aquí decimos, por ejemplo, que datos, le cargan los datos a la variable dato, y aquí simplemente deberíamos ir, en este caso, cargando los valores. Por ejemplo, en un TD lo que es el ID, eco dato ID. Entonces, de esta forma, si no hay ningún tipo de problema, ahí ya deberíamos tener disponible, cierto, el ID del registro con el que queremos trabajar sin ningún tipo de problema. Por ahí me equivoqué, esto debería ir acá adentro, cierto, claro, porque se debería repetir la fila. Exacto, ahí sí, claro, para que quede uno arriba del otro. ¿Qué más necesitaríamos? Necesitaríamos 1, 2, 3, 4, 5 campos. Entonces vamos a colocarlo acá. 1, 2, 3, 4, 5 campos. Entonces ahí están los campos, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Podríamos colocarle un pequeño adorno a esto, por ejemplo, un style con un background color, por ejemplo, con un F0, 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 un poco para que quede más formateado ahí, ¿cierto? En fin, no sé, y acá arriba podría colocarle, no sé, por ejemplo, un style background color, por ejemplo, negro, y por ejemplo un color blanco, por ejemplo. Va pasando un camión del gas por afuera de mi casa, así que si lo escuchan ahí, bueno, en fin. Entonces ahora simplemente tendríamos que cargar los registros acá, pero eso también ya tú lo sabes hacer. De hecho ya lo hicimos acá. Entonces, por ejemplo, acá debería ir, cierto, el nombre, luego el correo, en este caso el teléfono, la fecha. Ahí está, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Y en el campo acciones vamos a colocar los botones para eliminar y para, en este caso, editar el registro. Podrías colocarlo también en otro campo, en fin, como quieras. Eso es completamente a tu disposición. Acá simplemente colocamos los botones, por ejemplo, href editar. Y, por ejemplo, ahí algo para que lo separe. href eliminar. Entonces ahí ya técnicamente estamos listos para trabajar con cada uno de los registros y poder ir generando nuestro CRUD. Ya hicimos la primera parte del CRUD, que es en este caso leer, ¿cierto? Vamos a hacer, bueno, la segunda parte es leer, recuerda que es create, read. Entonces hicimos la segunda, ahora vamos a hacer la primera, que sería crear, que es asociado al vínculo que hice agregar acá. La idea es que al presionar aquí nos vamos a un formulario, ¿cierto? Desde donde podamos manejar los registros sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a hacerlo inmediatamente. La idea es que presionemos acá en agregar, nos vamos a un método que se va a llamar add, que tenemos que crearlo acá dentro de nuestro controlador. Entonces lo creamos inmediatamente acá, por ejemplo, public function add. Inmediatamente lo primero que vamos a hacer es cargarle, por ejemplo, un this layout, en este caso view, para cargar la vista. Y la vista que deberíamos cargar debería llamarse add, ¿cierto? Entonces ahí ya estamos listos. Ahora simplemente tenemos que crear el archivo. Lo creamos sin ningún tipo de problema. ¿Dónde tenemos que crear el archivo? Recuerda que esta es una vista que debe estar acá dentro del directorio CRUD, porque es el directorio del controlador. Lo creamos acá, listo, y podemos crear nuestro formulario sin ningún tipo de problema. Acá, por ejemplo, H1, agregar nueva persona, por ejemplo. Entonces ahí ya se entiende perfectamente. Se recomienda siempre colocarle a esto, por ejemplo, un botón, no sé, que diga cualquier cosa, pero que la idea es que le permita al usuario volver atrás. Sería interesante, entonces también ahí. Esto al presionarlo, ¿cierto? Debería ir a la URL, a la vista principal de personas. Entonces debería ir a base URL, por ejemplo, CRUD, ¿cierto? Entonces ahí podemos volver perfectamente a CRUD y ya tenemos cierto nivel y un nivel óptimo de navegabilidad. Si revisamos el código fuente, no tenemos ningún tipo de problema. Todo está cargando según los planes, como dijo el emperador en la Guerra de las Galaxias. Todo va marchando según los planes. Eso es lo que él dice siempre.
En fin, ya con esto simplemente nos faltaría crear el formulario. Podríamos ir a revisar la documentación o podríamos ir a ver alguno de los videos, ¿cierto? En donde realizábamos formularios. Por ejemplo, creo que era en el video tutorial número 6, si no me equivoco. Vamos a ver. Claro que en este vimos base de datos, en este también, entonces en este sí vimos lo que era formularios. Entonces aquí, por ejemplo, teníamos ya un formulario creado, ¿te acuerdas? Entonces perfectamente podrías copiar y pegar todo esto sin ningún tipo de problema. O podríamos ir haciéndolo paso a paso. Por ejemplo, recuerda que acá tenías lo que eran los atributos, ¿cierto? Vamos haciéndolo paso a paso, pero en realidad es siempre lo mismo. Entonces, por ejemplo, mira, podrías ir copiando esta parte primero, que recuerda lo que hace es inicializar el formulario, en este caso indicándole un ID, un nombre, en este caso el ID que le vamos a colocar, por ejemplo, form, y con en este caso con con la función helper form open, ya sea multiparp o no, creas entonces el tag de apertura. Luego recuerda siempre que tienes que cerrar el tag, ya sea con form close o directamente con el tag de cierre. En este caso lo vamos a hacer, por ejemplo, con echo form close y no hay ningún tipo de problema. Entonces ahora lo probamos. ¿Por qué te da este error? Piénsalo un momento, porque no hemos cargado el helper de los formularios en el autoload. Por eso, entonces tenemos que ir acá al archivo autoload y donde están los helpers, deberíamos cargar en este caso el helper form. Creo que así se llama el helper, exactamente. Entonces ahora sí revisamos el código fuente, ya tenemos ahí el tag form apuntando al archivo sin ningún tipo de problema. Te fijas que ya vamos aplicando y vamos tomando cosas de lo que hemos visto en los videotutoriales anteriores sin ningún tipo de problema. Ahora entonces ya creo que se entiende perfectamente lo que hay que ir realizando. Creamos el formulario entonces, por ejemplo, lo podemos crear en una tabla, en fin, no sé, eso no tiene mayor sentido. Por ejemplo, acá lo podemos colocar en una etiqueta P y colocamos, por ejemplo, acá nombre, dos puntos, y el campo en este caso type texto, ¿cierto? Y el name, por ejemplo, no. Recuerda también el set value, ¿cierto? Y para que podamos realizar lo que es la validación. Entonces actualizamos ahí y ya tenemos el campo disponible. ¿Qué otro campo necesitamos? Correo, teléfono, ¿cierto? Serían dos más, entonces perfectamente podríamos colocar esto 2, 3. Entonces aquí correo, y acá en este caso le tendría que cambiar el nombre, ¿cierto? Correo y correo. Y acá el teléfono, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tel. Entonces ahí ya nos debería quedar nuestro formulario sin ningún tipo de problema. Si revisamos el código fuente, todo va marchando según los planes, como dijo el emperador del universo. ¿Qué más teníamos dentro del trabajo con formularios? Recuerda, podías trabajar un botón enviar sin ningún tipo de problema, utilizando ya sea helpers o no haciéndolo. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos colocar, qué sé yo, input type de tipo submit, por ejemplo, con un valor que diga enviar, por ejemplo. Recuerda siempre manejar también un title para que puedas hacer el envío de los datos sin ningún tipo de problema. Entonces ahora, si presionamos, ya los datos están perfectamente disponibles a través del método POST para poder ser recibidos y procesados sin ningún tipo de problema. Ya tenemos creado nuestro formulario. Este mismo formulario lo vamos a utilizar para la edición de los registros, entonces eso nos va a permitir también tener una aproximación bastante interesante respecto de eso. Vamos a hacer el proceso de la validación del formulario, por lo tanto para eso vamos a ir a abrir acá dentro también del archivo número 6, de la clase número 6, el controlador primero, para que veamos cómo era el proceso de la validación. ¿Te acuerdas que utilizábamos acá lo que era la validación a través de la función del helper, en este caso de la clase form validation, creando un array de validaciones dentro del directorio config? Entonces para eso vamos a ir acá al archivo clase 6 y vamos a tomar en este caso del directorio config el archivo que se llama form validation y lo vamos a traer acá a nuestra clase número 9 al directorio config, lo vamos a pegar acá y lo vamos a abrir.
Podríamos haberlo creado de nuevo, pero ¿para qué si ya lo teníamos hecho? Entonces creo que era, no sé, era como reinventar la rueda si lo tratábamos de hacer de nuevo, ¿cierto? Entonces no tenía mayor sentido. Ya tenemos ahí entonces, por ejemplo, formulario add, ¿qué datos necesitábamos? Solamente esos tres, entonces en este caso nos quedamos ahí con estos tres datos. En este caso el nom, ¿cierto? Que sería el campo nombre. Aquí vamos a colocar, en este caso, creo que borré mal acá, entonces vamos a borrar bien este tema para que no haya ningún tipo de problema. Entonces el email debería llegar hasta aquí. Exacto. Entonces ahí tenemos las validaciones del nombre, ¿cierto? Le decimos que sea un campo de tipo obligatorio, ¿cierto? Validado como string, que no tenga valores vacíos, y la función XSS clean, ¿cierto? El teléfono también le damos un nombre, ¿cierto? Que sean solo números, y el correo utilizamos la función valid mail. Recuerda también que utilizamos esta sintaxis, ¿cierto? Que la podemos traer acá sin ningún tipo de problema. Sintaxis que lo que hacía, recuerda, era permitirte, ¿cierto? Validar, acá lo vamos a pegar y vamos a borrar esto que está acá. Sintaxis que lo que hace, ¿cierto? Es entender que primero recibimos los datos vía POST, ¿cierto? Ahí se cierra la llave y luego ejecutamos la regla de validación que tenemos, en este caso generada, para luego acá procesar los datos, ¿cierto? Una cosa importante, recuerda que voy a cerrar si acá un par de cosas porque esto es del archivo 6, ¿cierto? Esto también creo que ya no lo necesitamos, o eventualmente lo podríamos necesitar para otra cosa. Te decía que nosotros estamos utilizando acá las reglas de validación, pero la idea es que las manejemos en español. ¿Te recuerdas cómo tenías que hacer eso? Tenías que ir acá, ¿cierto? Lo habíamos hecho también en el directorio clase 6, ¿cierto? Acá en el directorio language, ¿cierto? Habíamos colocado una carpeta que se llamaba Spanish, entonces la vamos a traer también a la clase número 9, el directorio application, language, y acá la pegamos sin ningún tipo de problema. ¿Qué era lo que teníamos acá? Teníamos el upload lang y el for validation lang, que recuerda lo podríamos abrir acá. Y ahí donde teníamos en este caso establecidos los mensajes para las reglas de validación que teníamos nosotros contempladas. Por ahí nos va a dar problema con el valida select, puede ser, vamos a ver. Y si te hace problema tú ya sabes por qué te lo va a dar. Entonces vamos a ver acá. Actualizamos y revisamos acá entonces que tenemos problemas con form validation. Vamos a ver exactamente por qué te pasa esto. Piensa un momento, ¿por qué te está dando ese error? Porque, piénsalo un momento, piénsalo por unos segundos, mientras yo voy a ir acá atrás y te lo voy a mostrar por qué sucede eso. Si revisamos acá el directorio clase 6, application, config, autoload, vamos a ver que dentro de las librerías que tienes que llamar, también tienes que hacer un llamado, ¿cierto? A la librería llamada for validation. Vamos a llamar también a la librería session, que nos va a permitir en este caso manejar algún tipo de mensaje en formato de sesión. Entonces lo vamos a colocar aquí for validation y vamos a colocar también la librería session, en este caso para mostrar los mensajes de error. Vamos a cerrar acá. Perdón, me sonó el teléfono un momento, tuve que parar el video. Entonces, ahora sí, no deberíamos tener este error y deberían manejarse los datos sin ningún tipo de problema. También acá fíjate que tenemos un error con las sesiones. Bueno, esto también te lo comentaba el otro día, solamente por encima por supuesto, pero era importante tenerlo presente, que hay que tener una clave de encriptación cuando vamos a manejar las sesiones. En realidad no lo hemos comentado así con un nivel profundo, pero no nos preocupemos por eso, porque ya en su momento cuando veamos el tema de las sesiones vamos a ver cómo manejar eso. Esa validación, ese archivo de encriptación tiene que ir acá en el directorio config, en el archivo config.php, y acá hay una directriz en donde nosotros tenemos que indicarle, en este caso, un script de encriptación, para que este script de encriptación sea utilizado dentro de las variables de sesión con las que nosotros vamos a trabajar. Yo ya acá lo tenía hecho en el directorio de la clase 6. Aquí el formato de la encriptación da lo mismo, pero la idea es que sea un formato de encriptación irreversible. Y este mensaje lo usa precisamente el framework para darle consistencia a la
creación de las variables de sesión. Entonces simplemente con eso en esta línea que dice encryption key, ¿cierto? Ya aquí le colocas este código y no vas a tener ningún tipo de problema. De todos modos, en el código que viene con el video va a estar esto resuelto, pero es bueno que sepas por qué da ese error y cómo solucionarlo. Entonces ahora sí, deberíamos no tener ningún tipo de error. Estamos bien, sin embargo no está mostrando ningún tipo de mensaje. ¿Por qué no está mostrando ningún tipo de mensaje? Pensémoslo un momento, porque recuerda que también teníamos que colocar acá, ¿cierto? En algún lugar en este caso, función que tiene los mensajes de error. Si revisamos acá también, de nuevo la clase 6, entonces vamos a ver aquí en el directorio view, ¿cierto? Abrimos de nuevo el archivo de agregar. Y recuerda que teníamos que colocar esta línea, ¿cierto? Echo validation error, que lo que hacía era llamar al helper llamado validation error, que recoge todos los errores que entrega la librería for validation. Entonces, lo colocamos eso donde queramos, por ejemplo acá arriba, para que carguen los mensajes acá arriba. Entonces, ahora él nos va a ir mostrando acá los distintos errores con los que nosotros vamos a trabajar. El campo teléfono no lo tenemos seteado como obligatorio, pero si le colocamos letras ahora nos va a dar ahí el error. Danger, Houston, los mensajes siguen apareciendo en inglés. ¿Qué pasa? Piensa un momento, ¿qué es lo que pasa? Vamos de nuevo a ver el archivo Autoload. No puede ser, ¿cierto? O podría ser. ¿Qué es lo que dices tú? Te vamos a dar una pista de nuevo. Vamos a ir a abrir acá el directorio config, ¿cierto? El archivo Autoload de la clase número 6 nuevamente. Lo vamos a colocar al lado de la otra ahí para que los podamos ir comparando. Y fíjate que acá tienes que ir cargando. Bueno, lo puedes hacer acá o lo puedes hacer también en el archivo config del proyecto, por ejemplo, acá en clase 6. Application config, acá tú le defines en este caso el idioma con el que vas a trabajar. En este caso acá nosotros le tenemos definido el idioma español, y si te fijas acá en el archivo config de la clase 9, estoy seguro que el idioma por defecto que tiene que estar seteado debe ser English. Exacto, ¿te fijas? Entonces aquí le indicamos que el idioma va a ser español y ahora no debería haber ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Ya con esto yo creo que se entiende perfectamente lo que estamos realizando. Fíjate que ahí tenemos un error, fíjate, en uno de los mensajes de error. ¿Por qué? Porque estamos llamando, de hecho para eso tenemos que revisar, vamos a cerrar un par de cosas acá, para irnos ordenando, fíjate. En el directorio for validation lang estamos validando uno que se llama valid select, ¿cierto? Y dentro de for validation, por ahí no lo estamos usando, pero él nos está reclamando, yo creo, por eso. Entonces podríamos comentar eso. Y así no nos debería dar ningún error. Vamos a ver. Ok, esto nos está dando problemas con el mensaje del error del teléfono, yo creo. Entonces eso tiene que estar acá. El campo se llama teléfono y el label se llama teléfono acá. Entonces vamos a ver nuestro formulario. ¿Cómo le colocamos al campo? Tel, ¿cierto? Y acá set value tel. ¿Está bien esto? Nuestro script de validación dice entonces que tel debe ser numeric trim xss. Ok, para la función numeric no hay ningún tipo de error. Entonces, por ejemplo, mira, si le cargamos esto y, por ejemplo, colocamos acá numeric y acá, no sé, cualquier cosa por ahora, debería resolverse. Exacto, ¿te fijas? Eso era lo que te estaba reclamando. Te estaba diciendo el sistema que, oye, estás llamando dentro del arreglo de reglas de validación una función llamada numeric que forma parte del core de validación del framework, pero no le tienes ningún mensaje acá. Entonces la idea es que ese mensaje sea personalizado. Entonces acá debería decir, por ejemplo, el campo X, por ejemplo, debe contener solo número. Recuerda acá el tema de los tildes, que es importante. Entonces le colocamos acá, por ejemplo, U números y acá en este caso solo. Y ahora sí. Entonces el campo teléfono debe contener solo números. Ya con esto estamos en condiciones, ¿cierto?, de revisar y trabajar nuestro script. Entonces vamos a hacerlo sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a hacer el insert, ¿cierto?, para luego hacer el update y el delete. ¿Cómo debería ser el tema del insert, cierto? Eso lo manejamos acá, ¿cierto?, desde el controlador.
aquí podríamos, una vez que se ejecute la regla de validación, simplemente lo que haces es llamar en este caso a la función de insertar, ¿cierto? Es un poco lo que tenemos que hacer. Vamos a crear la función de insertar acá rápidamente, ¿cierto? Podrías copiar inclusive, creo que voy a cerrar un poco de cosas acá. Por ejemplo, podríamos ir acá al directorio model de la clase pasada, por ejemplo, para ahorrar tiempo. Y abrir acá personas model, ¿cierto? Para ir un poco optimizando tiempo. Entonces acá teníamos el insertar personas, ¿cierto? Recuerda que recibió un arreglo, entonces aquí simplemente lo copiamos. Y bueno, acá como ya no estamos usando un arreglo doble, sino que llamando a un solo campo, listo. Con esto está terminado, aunque no lo creas, el insertar persona, porque claro, acá recibes el arreglo con los datos y acá ejecutas el método insert. Ahora bien, cuando vas a realizar este tipo de situaciones, es bueno que le digas a la función que te retorne algo. Entonces, si esto se ejecutó bien, que retorne, por ejemplo, un valor booleano positivo, en este caso un valor booleano true. Entonces ahora, lo que podrías hacer acá, por ejemplo, es esto. Decir, por ejemplo, crear una variable llamada guardar y decirle que sea igual a this personas model insertar. En este caso, ¿cómo se llama el método que estamos usando? Se llama insertar persona. Entonces aquí lo colocamos. ¿Y esto qué debería recibir? Debería recibir como parámetro un arreglo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá le pasamos data, por ejemplo. Y ese arreglo data lo construimos acá sin ningún tipo de problema. Entonces acá, por ejemplo, decimos data igual a un array de doble clave. Entonces acá decimos, por ejemplo, el nombre. El nombre igual a qué sería, en este caso ahora debería recibir el dato que viene del formulario. ¿Y cómo lo recibimos eso? Con this, ¿cierto? Input post, creo, ya se me olvidó la sintaxis, creo que es así, nom. Y le decimos acá que sea true para que no tenga ningún problema de tipo booleano. Entonces hacemos esto para el correo y para el teléfono, atendiendo que la tabla debe recibir el nombre, el correo, el teléfono, la fecha también la podemos recibir sin ningún tipo de problema. Entonces acá colocamos, por ejemplo, correo. Entonces el campo se llama correo, acá el campo del teléfono se llama tel, acá indicamos el nombre del campo teléfono. Este es el campo del formulario y este es el campo de la base de datos. Y la fecha la recibimos con la función date, ¿cierto? Recuerda, desde PHP sin ningún tipo de problema. Entonces acá, por ejemplo, año, mes, día y en este caso hora, minuto, segundo. Entonces ya con esto creo que se podría ejecutar perfectamente la funcionalidad de insertar. Acá lo único que habría que hacer es por ahí validar, ¿cierto? Que se ejecutó todo sin ningún tipo de problema, con una condición que pregunte si, en este caso, simplemente guardar, que sería equivalente a decir que si guardar es verdadero, es decir, que si la función retornó verdadero, ¿cierto? Se ejecute esto sin ningún tipo de problema. Acá, por ejemplo, yo tengo un caso donde lo hacemos de la siguiente forma, fíjate, ejecutamos la función dentro de la variable, ¿cierto? Y creamos una variable de sesión, flash data, ¿cierto? Para validar, ¿cierto? Y para mostrar un mensaje. Recuerda que esta función set flash date lo que hace es mostrar un mensaje de error en tiempo de ejecución. Funciona solamente en un momento. Entonces, podríamos perfectamente manejar esto. Y lo colocamos acá. ¿Qué es lo que hace esto? Crea una variable de sesión que funciona solamente asociado a un refresh. Después, cuando se haga otro refresh de la página, el mensaje va a desaparecer. Es una función bastante útil que implementó CodeIgniter. Y luego utilizamos la función redirect para hacer un redireccionamiento. ¿A dónde debería ir ese redireccionamiento? Debería ir en este caso, por ejemplo, directamente al controlador CRUD y ahí se debería mostrar el mensaje. En el caso de que haya algún error, por ahí podríamos dejarlo donde mismo, ¿cierto? De hecho, acá ya lo tenía hecho yo, fíjate. Y le mostramos, por ejemplo, un mensaje de error a la persona. Aquí, fíjate, se crea el control message, ¿cierto? Y le dices que se ha producido un error, inténtelo de nuevo, por favor, inténtelo nuevamente, por favor. Redirecciona, ¿cierto?, al mismo controlador, pero ahora apuntando al formulario. Entonces, si lo probamos ahora, ingresamos, por ejemplo, a algún registro, no sé, vamos a ver primero los que tenemos creados.
Vamos a ingresar otro, por ejemplo, María Ñandú, el correo, por ejemplo, qué sé yo, correo Hotmail y algún teléfono. Presionamos en enviar y ahí está María Ñandú. No se mostró el mensaje, pero el mensaje no se mostró porque no lo estamos imprimiendo en pantalla. Solamente por eso. Entonces eso soluciona fácilmente. Simplemente tenemos que ir a imprimir esto en pantalla sin ningún tipo de problema. Entonces, por ejemplo, esto lo podríamos colocar acá en el index, ¿cierto? En la vista index, donde tenemos esa vista index acá, en algún lugar en donde queramos que se muestre el mensaje. Por ejemplo, aquí podríamos colocar ese código. Fíjate, te voy a mostrar una forma eficiente de hacerlo. Voy a pegar el código acá y lo vamos a revisar. Mira. Voy a colocar aquí entonces. Bueno, eso no es lo necesario. Aquí tenía un ejemplo hecho yo, aunque está trabajado con esta sintaxis que a mí no me gusta mucho. Entonces vamos a cambiar esto por esto. Y acá entonces, por ejemplo, esto estaba trabajado con Bootstrap, pero en realidad no tiene mayor ciencia realizarlo de otra manera. Esta es una simple condición que lo que hace es preguntar si el mensaje, ¿cierto? Control message es distinto de vacío, significa que lo muestro. Acá lo estaba mostrando dentro de un div y acá cierro la condición. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos mostrarlo esto en algún div con algún mensaje, por ejemplo, no sé qué diga, o por ejemplo en un párrafo, podría ser también. Y le decimos, por ejemplo, que tenga acá, no sé, un color, por ejemplo, red, color rojo. Entonces, si vamos de nuevo acá, actualizamos. No deberíamos tener el mensaje, pero ahora vamos a revisar todo. Revisamos aquí la validación. Los campos, bien, perfecto. Entonces, Federico Cantú, un tipo de una teleserie que era malísimo el nombre. Entonces, hola, @hotmail, el teléfono de Federico Cantú. Y ahora fíjate, ahí está el mensaje. Se agregó el registro exitosamente, ahí tienes el registro agregado sin ningún tipo de problema, no tuvimos que pasar ningún mensaje por la URL, pero ahora si actualizamos el mensaje desaparece y ya no lo tenemos disponible. ¿Te fijas? Es mucho más eficiente que estar pasando un valor por la URL y todo eso. Esta es una sesión, que de hecho te lo comentaba yo el otro día, que lo íbamos a ver cuando trabajáramos con formularios, que se crea específicamente para este tipo de cosas. Se crea para mostrar un mensaje solamente la primera vez que se genera alguna interacción. Entonces es muy útil porque se muestra, luego el usuario refresca la página y el mensaje desaparece automáticamente. Es una función bastante interesante que implementó con Igniter y que también otros frameworks lo utilizan evidentemente con otro nombre, pero todos llegan a lo mismo. ¿Qué más? Vamos a ver el editar. Vamos a ver el editar entonces, que sería lo mismo, ¿cierto? Acá el botón editar debería ir a un link, ¿cierto? Acá un link con el dato de editar y con el dato de eliminar, ¿cierto? Con el ID por la URL y todo, pero yo creo que lo vamos a hacer en otro video para no alargar tanto este. Por ahora practica todo lo que vimos acá, creo que es perfectamente entendible, trata de hacerlo y si puedes hacer solito el editar y el eliminar, hazlo, no hay ningún tipo de problema. Yo por ahora creo que por un tema de no alargar tanto el video lo vamos a dejar hasta acá y cualquier duda muchachos, siempre a mi web www.cesarcancino.com y sin ningún tipo de problema te ayudamos en lo que sea posible. Eso muchachos, entonces en el próximo video terminamos nuestro CRUD para luego seguir con otras cosas más avanzadas. Les envía entonces un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo, su servidor de siempre César Cancino Zapata. Que Dios los bendiga a todos.